la cara! Grifos. Es un pequeño spoiler de lo que va a pasar hoy. Bienvenidos un día más al canal de Ro en la Red. Hoy, por fin, hemos acabado el baño. Bueno, a ver, hemos acabado, pero queda algún mínimo... Bueno, quedan algunos detalles, la verdad, pero hemos acabado el baño. Y antes de empezar, os voy a hacer una pregunta que me hacéis mucho, que os voy a decir la respuesta al final del vídeo, pero tenéis que pensarla, ¿vale? ¿Cuánto cuesta reformar el baño entero de la autocaravana? Opción A, 1.571,88. Opción 2, 2.345,75. Opción 3, 1.362,35. ¿Cuál de las tres opciones es la correcta? Al final del vídeo os doy la respuesta correcta, pero dadle una vuelta. Y ahora sí, vamos con los comentarios. Espegos Alves dice: hola Ro, yo no tendría dudas con el color, pero sí que cambiaría los tiradores por alguno más actual y moderno. Es una opción súper barata que te cambia el mueble por completo y te lo actualiza. Me encantan los vídeos de la Roforma. Ahora sé mucho más sobre autocaravanas que no tengo. Esto os pasa mucho, no tenéis ni carnet de conducir, pero seguís estos vídeos. Me encanta. Vamos a cambiar los tiradores. Vais a elegir el color, ¿vale? Dorado, níquel, plateado, negro, blanco o marrón. Esos son los colores que hay, de los que he visto que puedo comprar y que sea el mismo tipo de tirador. Así que dejadme en un comentario qué color pondríais vosotros. El que digáis, la mayoría lo vamos a poner. Sí, soy Luli, dice terracota Ro, refiriéndose al color de tapizado. Tapiza de color terracota, esconde más las suciedades al tener un perro y además así no terminas viviendo en una casa totalmente beige. Sí, soy Luli, busqué terracota porque no tenía yo como la imagen del color terracota en mente y me enamoré. Y el caso es que estaba yo pensando entre un terracota o un verde oscuro. O sea, no sé cuál es mejor. Verde oscuro o terracota. Estoy entre esos dos. He cambiado el beige. Lo habéis dicho bastante, como que veis tan... Aparte aburrido, es que no es Harlem friendly. Es que Harlem lo va a llenar de mierda en un segundo. Entonces vamos a ir a un color más oscuro y probablemente, como me estáis diciendo, acabe tapizando nosotros los sofases. Amaya Santamaría 6436 dice: Ro, ¿has pensado en lo vacía que quedará tu vida cuando acabes con esta reforma? Está quedando increíble. Lo cierto es que como me voy a ir con esta autocaravana de viaje, la idea es hacerme ruta por Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, es que no va a haber vacío en mi vida porque voy a estar disfrutando cada detalle y buscando otras cosas que cambiar. Ya verás si es que lo veo. Mike Cárdenas Blog dice: Ro, una pregunta, ¿podrías mostrar la marca del destornillador eléctrico que tienes? Se ve muy práctico y compacto, me interesa. Es que es maravilloso. O sea, no, esto, lo mejor que me he comprado yo en mucho tiempo, porque aparte, si se te acaba la batería o lo que sea, es manual también porque tiene la forma, ¿sabes? No es el típico de pistola, sino que tiene la forma para también ser manual. Maravilloso. Y lo que me recuerda a que os voy a empezar a dejar siempre en la cajita las cosas que más estoy usando en la reforma con mi link de afiliada. Si te lo compras con ese link me ayudas, si no te lo puedo buscar aparte porque no me quieres dar €1, tampoco pasa nada, pero bueno, que si te lo compras con ese link es simplemente afiliado. Y os voy a dejar abajo siempre los links, ¿vale? Os voy a dejar esta, la marca es Works, ¿vale? Y ahora sí, empezamos con el baño. En el capítulo de hoy, nuestro objetivo es acabar este baño, ¿vale? Entonces, lo que es el plato de ducha nos lo tienen que hacer a medida, ¿vale? Vamos a ir a ver a Julián de Camperlos, pero antes de llevarle la autocaravana vamos a poner todo el papel pintado al baño. Vamos a cambiar el papel pintado de allí, el papel pintado de aquí, el papel pintado de aquí. Claro, me habéis dicho, pero todo es de madera, entonces es como incompatible con un baño, ¿no? No pasa nada porque el suelo va a ir todo con un plato de ducha que va a ocupar absolutamente todo el suelo. Y lo que son las paredes, vamos a poner un papel pintado apto para baños y cocinas y además le vamos a echar una capa de, ¿cómo se diría? Impermeabilizante. Así que venga, nuestro objetivo ahora mismo es poner papeles pintados, ahora os los enseño, y jugar un poquito con el baño. El baño va a ser precioso, bueno, esa es mi idea. A quitar el espejo. A quitar el espejo lo primero, ¿no? Vale. Pues el espejo obviamente que tiene, a ver... ¡Tornillos! ¿No salen? ¡Chupito! Tenemos los dos papeles que vamos a usar para el baño, que van a ser este para la ducha y este para la parte del váter. Juntos quedan perfectos, o eso es lo que yo creo. Así que, a ver cómo queda. ¿Empezamos con la ducha? Venga, sí, vamos a empezar por este. Es que es tan bonito. Es tan bonito este papel. Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser sobrepasar un poquito para arriba. No está recta la unión esa. No está recta la unión del techo. Entonces voy a sobrepasar un poquito hacia arriba. Y luego ya se pega el corte y ya está. Y luego pego el corte arriba. Para que quede bien. Y lo vamos a pegar a la pared, que quede recto, porque si no, de aquí me va a ser un problema con el siguiente cacho.
Joder, qué gusto. Oye, qué gusto de papel, ¿eh? Vale, ¿tú ves esta parte recta? Yo creo que sí. ¿Crees que sí o deseas que sí? No nos va a dar para todo el baño porque se nos ha acabado el pegamento, pero vamos a ver cómo queda al menos. Claro, este papel ni me he preocupado de la unión. Bueno, no sé, es que ni se nota. O sea, es que porque es... Es que tampoco se nota. Es muy random. ¡Hala, qué guay! Mira. Magia. Vale, estoy muy concentrada, ¿eh? Esta es la parte más complicada para mí. No la cagues ahora. 10 segundos más tarde. Ya has liado, ¿no? ¡No! Es que porque te pones a hablar. Vale, no voy a Ahora, hablar. lo has liado un mazo, chaval. ¿Mazo no? No, bueno, no pasa nada. Se lleva el espejo justo casi. Ah, es verdad. Bueno, pero ya, sí. Aquí va a ir una... Ahí creo que vale, ahí justo puede ser que llegue el espejo. Bueno, depende. No voy a hablar, ¿eh? Ole. Ole. Ha quedado muy bien. Mira, qué obra de arte. Esto, pues una nimiedad. Algo que nadie va a notar. Solo lo sabréis vosotros y nosotros. A ver qué tal queda ese. A ver qué tal quedan los dos juntos. Esa es la duda, la verdad. Nos falta pegamento por todos lados, pero ¿cómo lo ves? Yo creo que queda muy bien y con el váter va a quedar muy bonito. Sí, yo creo que sí. Me gusta este en contraste con el váter y luego el baño, aquí el espejo. Bueno, mañana os lo enseño bien con luz, chicos. Voy a intentar pegar esto con lo que tenemos y vamos a comprar más pegamento. Eso es. Hemos decidido, a ver qué os parece, que vamos a quitar esa parte del papel. Y se va a dejarlo ahí. ¿De dónde vendrá la palabra pantalón? Pantalón, pantalón. Vamos a dejar solo esta, de este color, que es donde va a ir la ducha. Y esta, que va a ir tapada con el espejo. Esto, bueno, simplemente que no estaba bien pegado. Vamos a poner ese color ahí. Entonces se va a quedar las tres paredes de esta madera y esa como el detalle de ese azul verdoso, lo que sea, para darle más luz, porque es un espacio tan pequeño que creemos que va a quedar mucho mejor. Así que bueno, voy a quitar con cuidado el papel para ver si lo puedo reutilizar y vamos a poner, es que este me encanta, este me gusta mucho para que dé más luz y que esté nada más entrar aquí. Hemos comprado un nuevo pegamento que es en spray. Vamos a ver, porque era el que había. A ver si funciona esto. Oh, pega demasiado, ¿eh? Pega demasiado. En mitad del proceso nos hemos dado cuenta que hay dos tornillos. Claro, los dos tornillos que nos hicieron la vida imposible desmontando la cocina para quitar la nevera están aquí. Así que primero hay que quitar eso antes de poner el papel. Profesionales en esto, ¿eh? Estamos quitando los tornillos que estaban aquí puestos a la pared del baño desde la cocina. Mira los cuantos hay. Mira, hay 7. Alguno más. Alguno más de 7. Es que si no se clavaba el papel y se le hacía agujeros. Entonces, claro, nos hemos dado cuenta y hemos dicho, espera, vamos a quitar primero los tornillos. Está todo lleno de tornillos. Todo. Ahora sí, tornillos fuera de la cocina, porque claro, la cocina la vamos a quitar. Entonces era tontería no quitar los tornillos antes, menos mal que nos hemos dado cuenta. Ahora sí, venga, seguimos con el papel del baño. A ver, vas a echar pegamento en este lado. Y vamos a pegar toda esta parte y luego esta. Y claro, la pared está girada. Primera parte de la pared pegada. Y ahora vamos con el mismo papel a doblarlo y hacer la forma. Bueno, vamos a ver cómo queda. Venga, dale pegamento ese súper
Se cree profesional del papel, ¿eh? Bueno, tengo que decir que está quedando muy bien esa esquina, ¿eh? Mira, y sin corte. Wow, se te da mejor a ti que a mí, la verdad. Con la técnica de la manita. A la mierda esto, con la mano. Lo que más cuesta es la unión. Pero mira aquí. ¿Dónde está la unión? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la contaminación? A ver, que yo la vea. Pero que no se nota la unión. ¿Y en esta? Tampoco. Bueno, bastante bien. Bueno, teníamos margen de error porque has roto. Se ha roto. Cago en la leche. Es que solo tienes que echar pegamento en un lado. ¿Dónde estaba quedando? Yo opinando desde fuera, porque no te creas tú que yo estoy diciendo, pero como el otro lo has hecho también, solo hay que poner en este lado pegamento y ya luego pegaremos este, porque si no se te pega antes de tiempo. Venga, te ayudo en algo. Nunca me dedicaría a poner papel pintado, la verdad. Y ahora sí, primera parte puesta. Nada, y ahora vas a cortar, o sea, vas a pegar la esquina, muy bien. Misma técnica que en la anterior pared, para que quede esa forma y se queda todo con papel sin corte. No sé si es lo correcto en el mundo del papel pintado, pero nosotros hemos dicho, no, vamos a cortar, vamos a pegar directamente y ya está. Vale. Te voy a dejar de grabar porque vas a salir. Bueno, detalles acabados, más o menos, ni tan mal diríamos. No voy a enfocar la parte de abajo porque ha quedado peor. Pero bueno, está muy bien. Las juntas están muy bien y si no, pues se pone algo para tapar y ya estaría. Y ahora el impermeabilizante. Impermeabilízate bien, ¿eh? Por favor. Hemos vuelto a Camperlost. Porque claro, probablemente nos hagan el plato de ducha a medida. Y también le voy a preguntar a Julián consejo para hacer el baño. Así que bueno, vamos a ver qué nos dice. Hemos traído la autocaravana. Hola Julián, otra vez. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? El profesional de mi canal. Bueno. Al que le mando audios preguntando todo tipo de consejos. Vamos a ver qué habéis hecho, A por ver, favor. ¿qué opinas? A ver, ¿qué opinas? A ver, el Madre mía, el baño. baño. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. A ver, ¿qué opinas de lo del papel? El papel... ¿Pero tengo que opinar de forma sincera o no? Hombre, sí, claro, a ver, y todo lo que se puede hacerlo antes lo vamos a hacer. Bien. Bueno, vamos a ver, es decorativo. Sí, lo que pasa es que, claro, el papel en teoría es para cocina y baño, pero le hemos puesto un impermeabilizante encima. Bien. Entonces, ¿eso tú crees cómo funciona eso? Hombre, yo creo que debería de funcionar. Otra Vale. cosa es cuánto tiempo te funcione. Pero Vale. bueno, lo bueno del papel es que si te cansas o se estropea, pues lo cambias. Vale, había recubrimientos, pero me parecía que pesaban muchísimo, como para recubrir todo el baño, y le añadíamos mucho peso. Aquí lo importante en el baño, ¿Sí? estéticamente no vamos a opinar, pero, Vale. pero técnicamente lo importante es que el papel aísle Vale. del agua. Vale. ¿Estéticamente te parece feo o qué? No. Eso ha dicho. Eso ha dicho, ¿eh? Dicho que no voy a Estéticamente no vamos a opinar. La idea es poner el plato de ducha, pero me gustaría poner unas maderitas encima. Voy a poner aquí una foto como para que se entienda, que es donde ya irá el váter o lo que sea. ¿Cómo lo ves tú de factible esa idea? Bien, yo creo que Sí. vamos a ver, lo primero tenemos que poner el plato, ¿vale? Vale, Hay que fabricar un plato a medida. vale. Una vez que pongamos el plato, ubicar el váter. Sí. Es un baño seco. Y luego lo de las maderitas, pues hay que valorarlo porque yo creo que habría que hacerlo entero, ¿no? Para que Sí. el baño esté por encima también de las maderitas. Sí. ¿Y lavabo vais a poner o no vais a poner lavabo? Claro, a ver, Vamos a a mí me ver. gustaría poner algún armarito y algún lavabo, pero... A ver, el espejo va a ir ahí. O sea, el espejo lo tenemos, que es el mismo. Lo más importante el espejo. Vale. Y luego, yo sí que pondría lavabo, pero no sé si esquinero.
Y no sé si daría como para poner ahí algún armarito súper finito. Sí, Y por luego espacio. igual uno ahí arriba que era donde estaba originalmente. Por espacio sí tienes espacio. Sí, ¿no? Sí. Vale. He ido a por los micros y mirad, esto es una ambulancia que está en proceso de camperización. Bueno, está ya camperizada, ¿qué narices? A ver, ¿cómo hacemos los platos de ducha? Lo primero tenemos un molde, ¿vale? Los moldes son de diferentes medidas, ¿vale? Y lo que hacemos, este molde está fabricado con gel coat, con top coat y con unos tratamientos, ¿vale? Para luego poder retirar el plato, ¿vale? Perfecto. Entonces, Para que no se quede pegado. Es que me lo he explicado antes, me he enterado, ¿vale? Sí, para que no se quede pegado. Vale. Lo primero, una vez que tenemos el molde y la medida, lo que hacemos es acortar un poco con unas maderas el tamaño del plato que vamos a hacer a medida. Vale. En tu caso, pues es casi de 1 metro por 70 y algo. Vale. Y- Y tiene una forma así rara Y tiene que una hay que forma cortar. rara. Vale. Sí, efectivamente. Luego tenemos diferentes válvulas que las ubicamos dependiendo de donde tengas, cuando ya está fabricado el suelo y ya Sí. tenemos un agujero hecho, Ajá. como es el caso, pues Vale. la válvula la movemos a donde esté exactamente, ¿vale? Siempre Vale. intentando que la caída quede, porque hay una zona del plato que es donde va a ser lo más, donde tenía Lo la más caída profundo, hecha. vale, tiene una caída. Vale. Intentamos que sea en esa ubicación, Vale. ¿vale? Entonces pegamos la válvula y le damos el tratamiento que te comentaba para que luego se pueda despegar. Una vez que le hemos dado el desmoldeante, que luego vais a ver cómo se hace, pintamos con top coat. ¿Vale? El top coat es un producto, una resina que se utiliza especialmente para esto y se cataliza con es bicomponente, se utiliza un catalizador, se cataliza para que endurezca y se pinta con pistola. Vale. Una vez que lo tenemos pintado y tenemos el plato ya preparado y pintado, es cuando viene la segunda etapa. Hay que dejarlo secar, dependiendo de la temperatura que tengamos. Vamos a encender la calefacción en la cabina, pero más o menos un par de horas. Vale. Y a partir de ahí, con una fibra de vidrio y con una resina, fabricar todo el plato con esa fibra de vidrio. Ah, Y o sea una que la resina. cera de vidrio se pone sobre Es para endurecer. el molde. Vale. Efectivamente, es para Vale, endurecer. vale. Y ya está. Ya tenemos Genial, plato. pues ya está, ya tenemos plato. ¿Cuánto puede costar un plato de ducha, más o menos? Si alguien sí que lo quiere hacer. Más o menos está en unos 150 euros aproximadamente. Los hay un poco más pequeños que son más baratos, 100 euros, los hay más grandes, 200 y algo. Estamos cotillando las campers que tiene Julián y es que esta está acabada y bueno, con permiso de la dueña que igual ve este vídeo y dice, esa es mi camper, es preciosa, ¿vale? Te amo, tienes un gustazo increíble, mirad cómo queda el baño. Y esto va a ser, a ver, está sucio ahora, pero esto va a ser como queda nuestra placa de ducha. Es increíble. Esto es del mismo material que el plato de ducha, lo han hecho a medida y claro, va debajo, ¿ves? La ducha va a la pared. Pero claro, esto todo es de fibra y la madera está tratada para humedades, que está bien. Nosotros con el papel lo vamos a probar y si no, haremos esto. Bueno, tiene aquí la nevera, su microondas, mira qué cocina. Nos encanta ver, es que a mí me encantan ver estos vídeos de autocaravanas. Y aquí tiene un congelador, mira, y esto. A trabajar. Y mira, tiene su camita para el perro. Claro, nosotros lo vamos a hacer parecido, no tan alta la cama, ¿verdad? Yo creo que más bajita. Y va a haber una cama para el perro sin puerta, yo creo. Hemos vuelto porque el plato ya está listo, aunque ahora lo que tienen es que cortarlo. Este es el plato que visteis cómo se hacía, que ya le han pegado. ¿Veis? Este es el material que se pone debajo para que esté blandito. Lo que está hecho de fibra es todo esto. Y ahora van a cortarlo porque, como recordáis, no lo sé, mi baño tiene una esquina. Entonces tienen que cortar la esquina y es lo que vamos a hacer ahora. Plato de ducha nuevo. Cortado y puesto. Bueno, a ver, esto es probado que queda bien. Todavía no está puesto, está simplemente así, ahí, pa. Medida correcta y esa es la esquina que os digo, ¿veis? Igual ese papel lo tenemos que cambiar. Así podemos tratar la madera antes, toma. Llega el momento de medir qué vamos a hacer en el baño y los muebles que vamos a crear. Que por cierto, Julián nos ha dicho que nos va a ayudar a crearlos porque aquí tienen las máquinas y tienen todo, así que hemos dicho gracias. Estamos midiendo. La idea es hacer aquí un mueble, un poco como el otro que teníamos, pero de maderita y bonito. Hemos medido desde aquí, más o menos lo bajaríamos hasta 30 centímetros.
¿Por qué? Porque si tú estás aquí duchándote, no te molesta. Y luego que salga hasta 15. Bastante bien porque tú estás aquí, te duchas, no te molesta para nada el mueble, es un mueble finito. Todo esto libre. Y aquí el lavabo iría aquí esquinero. Y hacer un mueble de esquinero hasta abajo. Y aquí iría nuestro espejo. Y ya está. Esa es la idea del baño. Así que venga, ahora a medir y a crear un mueble. Bueno, 2. Os voy a enseñar los planos que yo me hago. Mira, el del baño, basándome este dibujo que yo tengo de la planta de abajo. Y ahora esto va a ser el baño según lo miras. Aquí tenemos la tabla que va a ser, vamos a crear un marco al espejo para que no se nos caiga el espejo, ¿vale? Es el mismo espejo que teníamos. Un marco creado con la madera y ahora lo va a fresar, que es para que quede más redondito. Mientras Víctor nos está cortando los cachos del armario de arriba, que hemos empezado por ese, estamos barnizando el marco del espejo, que ha quedado así. La madera es de chopo, que ya es resistente al agua, pero, pues, oye, echarle un barniz, nos han dicho que no sobra, así que aquí estamos, venga. Dale al barniz, dale, dale. Sobre todo bordes, porque en realidad es que el espejo va a ir encima, entonces no se va a ver, pero bueno. Sobre todo bordes y cantos. Mirad qué bonito ha quedado con... ¿Cómo se llamaba la palabra? La fresadora. Fresadora. Fresadora, como de fresa. Fresadora. Estoy aprendiendo, no tenía ni idea de esto, chicos. ¡Qué bonito! Y esa es la puerta, ¿no? Y ahora estamos sellando los agujeritos y los bordes para que sufra menos, ¿no? Por la humedad. Exacto. Bueno, y para que no se vean los tornillos, que al final es lo que más feo queda. Así que están sellando, ahora vamos a lijar y hemos decidido que la parte de dentro del mueble va a ser blanca, justo este color, y la parte de fuera va a ir en maderita a juego con el borde del espejo. Dale nota a mi plano, por favor. Está muy bien el plano, pero le falta un poquito de perspectiva a esta pared, ¿vale? Parece ¿A esta? Esta pared está como... No es, Es verdad. está muy plano el espejo. Está muy bien, muy bien. Toca barnizar. Rocío que se ha venido con la ropa de jefa. Tengo miedo de cargármela, puede ser un poquito. Venga. Claro, es que qué gracioso porque, ¿sabes? Lo puedes hacer directamente así. Ah, Nunca lo claro. había pensado. Esto es potente, ¿no? Mirad lo que ha hecho Víctor. Ha hecho, esta es la parte de arriba y luego esto de abajo va a tener esta forma, entonces aquí va a ir la puerta y esto va a ser fijo. Y ya está, y aquí está haciendo el resto. Esa pieza es de plástico porque así podía hacer la curva, ¿sabes? Menos mal que he venido aquí porque yo no tenía ni idea, chicos. Por cierto, he llegado hoy aquí, en plan a las 10 de la mañana, y me encontré con una chica que ha venido por los vídeos, ha conocido a Julián y se ha traído su autocaravana para que se ha pedido un par de cositas, bueno, bastantes. Nada, que si algún día venís aquí a Camperlost en Madrid, pues que digáis que venís de mi parte. Y yo qué sé, y decirle a Julián, ¿se majo con nosotros? Y así es como va quedando. El momento fresando me gusta, es mi favorito. Y ya estamos en el montaje ya final. La parte de arriba, la baldita. Bueno, vaya mueble. Ha creado una tapita para tapar el desagüe del grifo. En la vida real. Y este es este. Chin, chin. Chin, chin. Y ahora ya vamos a poner el plato de la ducha con su desagüe. Ese es el desagüe, ¿no? El desagüe nuevo. Y ahí va a ir el plato, que por cierto, una cosa que no os he contado
es que han subido un pelín el suelo, o sea, esa madera, la han subido un pelín para meter los tubos por debajo. ¿Veis estos tubos que son del agua fría al agua caliente? Pues en vez de ir por arriba, ahora van por abajo. Así que nada, lo malo que probablemente tengamos que cambiar esos papeles. ¿Tendríamos que haber puesto el papel después? Sí. Bueno, mientras he montado el plato, mira, Víctor ya avanzando. Pedazo molde, ¿no? Va a quedar bastante grande. Uy, madre mía, yo estoy estresada todo el rato. Ahora los vamos a pintar, pero me apreció muchísimo llevarlo. Mira, un regalo. Mira, por si te manchas. Es que me iba a manchar, en realidad te iba a pedir algo. De hecho, ya deberías ponértela, porque ya está manchado. Hostia, tío. Que no pasa nada, que lo limpio. Que no pasa da igual, nada. que da igual. Que lo limpio relativamente. Que lo limpio, que no se va, ¿no? Es que si no me voy a ensuciar, no he venido preparada para pintar, la verdad. Bueno, espero poder limpiar esto. Chicos, ¿cómo se limpian las manchas de pintura? Gracias. ¡Corre, corre! Es que tengo muchas ganas de ver cómo queda. Hostia, qué alto está ahora, claro. Vale, hay muchos tubos, un segundo. Más o menos. Yo creo que queda increíble. Vale, pues esto me sirve. Sí, de blanco entero. Ah, que quieres ver el color. Vale. Blanco entero, ¿no? No sé, tengo dudas. Lo que vamos a dejar es la puerta de madera o no. ¿Madera la puerta o blanca? Yo dejaría la puerta de madera. Yo también. Sí. Perfecto. Y estamos de vuelta, ¿cómo no?, a nuestra segunda casa estos días hasta que acabemos el baño. Bueno, os cuento. Aquí están los muebles que tenemos que lijar y darle una segunda capa para que ya queden perfectos, porque si veis esto pues está rugosito, así que hay que darle un pequeño proceso de lija y ya está. Así que es lo primero que vamos a hacer, porque lo siguiente que vamos a hacer va a ser cambiar el papel pintado, porque como os enseñé ayer, pues obviamente al poner el plato se ha estropeado ese papel y entonces ahora pues habrá que cambiarlo antes de sellar bien el plato a la pared, porque claro, todo eso va a ir sellado para que no se estropee la parte de abajo. La madera, como os dije, está tratada, o sea que en teoría debería funcionar. Los revestimientos que vi pesaban mucho y ya le vamos a meter peso con la madera de los muebles, así que bueno, vamos a probar el papel, ya os contaré qué tal va. Así que venga, vamos a ello. Primero, acabar los muebles. Bueno, le voy a dar lija. Mira chicos, que hemos aprendido 320, muy finita. Si no te sabes esta lección, tienes que ir al vídeo anterior, que te voy a poner por aquí. Y ahora, simplemente es para quitar la rugosidad, ¿vale? Pues el marco, vamos a pegar primero el espejo al marco que hicimos ayer, que ya está seco del barniz, y así luego lo ponemos así, ¡tin!, en el baño. Primero vamos a marcar, vamos a echar el pegamento al marco y el espejo, ¡pap!, lo pegamos, ¿vale? Víctor nos va a ayudar, ¿vale? Esto lo vamos a hacer solos. La técnica es echar a 5 centímetros, porque como luego se va a quedar a 3, el pegamento se expande hacia afuera, entonces no queremos que salga hacia afuera, ¿vale? Y ya estoy dando la última capa de pintura para que este mueble ya esté listo. Y resultado final, vamos a dejar secar y acabamos el
papel para por fin colgar el espejo, que ya esperemos estará seco. Bueno chicos, último papel que tenemos que poner de este lado. Lección aprendida. La próxima vez el papel, cuando ya esté puesto el plato, ¿vale? Mirad qué acabado. ¿Qué? A ver, ¿dónde está la diferencia? A ver, ¿y ahí? Bueno, ahí se nota un poco más, pero... ¿Y ahí? ¿Dónde está la diferencia, ¿lo ves? ¿No lo ves? Esta parte le pondré algún embellecedor seguramente, pero hay papel hasta ahí abajo. Está todo empapelado. Y ahora, esta pared, mirad lo que tengo ahí, está un pelín rota, porque aquí necesita un tornillo extra. Y ahora ya se puede sellar esa parte para que quede bien y no entre nada de agua, ¿no? Bueno, ya está todo sellado. Luego lo van a volver a resellar, pero vamos a poner ahora ya el espejo que va a ir en esta pared. Vale. Menuda paliza nos estamos pegando. Hostia, pues sí que va acabada. Espera, vale, voy a hacer una cosa. Voy a medir para asegurarnos que cabe nuestro mueble. ¿Dónde hay 1 metro? ¡Ah, de 1 metro! Ah, buah, perfecto. Espérate, 86 justo ahí. Sí. Y el mueble medía 86. ¿Cuánto mide el mueble? 86. Tiene que quedar perfecto. Respiración. Ya está. Este es el grifo. Grifo ducha, obviamente, mirad. Se suelta. Al fondo pues lleva su duchita, ¿vale? Grifo ducha. Pero una que sube más de lo que sube a la otra, ¿vale? Blanquita. Es que va a ir todo en blanco y en madera, la verdad. Simpleza. ¿Nervios? Ahí. Se queda exacto al espejo. Qué difícil. Ay, guau. A ver. Clavado, chaval. Encaja. Bueno, clavado y, Bueno, por un... y 1 centímetro de cortesía. Muy bien. Sí, el centímetro para poner en el baño. Pero que viene. Es verdad. Vale, Hostia, queda a ver si perfecto. Venga, a ver si... Vamos a ver. Sí, cógelo. Oh, es verdad, tiene que caber. Yo pensando, uy, qué bien, queda un poco libre. Estoy castigada. ¿Os gusta el mueble? Pues si no os gusta me da igual, porque ya no puedo cambiar nada. Tiradores, si no nos gustan, si lo pide el público, lo podemos cambiar. Vale, ¿tiradores negros o tiradores dorados? Podéis elegir. ¡Qué bonito! Guau. La verdad que sí. Ay, muy bonito, ¿eh? Ah, vale. Solo le dieron barniz por un lado, por dentro no. Dejaron así. Solo lo hemos barnizado por un lado, fuera. ya. Precioso, macho. Oye, yo para este vídeo que nos habéis hecho los muebles, yo lo digo con toda naturalidad, a cambio de yo decir que vengáis a Camperlos y mostrar tu negocio, y que lo hago encantadísima porque estoy súper contenta, pero para que la gente se haga también una idea, ¿cuánto costaría? Hemos dicho que el plato de ducha era 150. Correcto. ¿Cuánto costaría los 2 muebles que, Mira, el que plato, hemos hecho? el plato de ducha va en Sí. función un poco del tamaño, ¿vale? Vale. Este tamaño, como es tamaño grande, son 150. Cuando es un Vale. poco más pequeño, pues es un poco menos. Vale, sí, es que este es enorme. Sí. Es todo el baño. El mueble de lavabo son 160 euros más IVA. Vale. Todos los precios que damos son más IVA. Vale, Aparte. perfecto. Entonces, 160 euros el mueble de lavabo, con el lavabo, ¿vale? Y con un grifo, pues depende. Ahí ya depende un poquito del grifo, puede subir un poco más, un poco menos. Vale. Y luego tenemos el mueble del altillo, Ujú. ¿vale? Que ese son 80 euros. Vale. Es un poco un mínimo porque tiene unas bisagras que son especiales para sujetar la puerta, que tienen Lo hemos un puesto. retroceso, que cierran suavemente con muelle. Lo último. a Es ver. una petición que yo te he preguntado ahora si la podemos hacer de poner una maderita como de, ¿cómo lo diría? Como rayitas. O sea, se sigue viendo el plato de ducha Como de listones, sí. como listones en el suelo del plato. Ujú. ¿Qué pensáis? ¿Pondríais una maderita de listones? Es que yo lo he visto, se en una foto, tú no lo quieres hacer. Pero ha quedado precioso. O sea, estoy encantadísima. Creo que Has esos currado, muebles- Has currado mucho. He currado también, ¿eh? Sí, sí. No tanto como esperábamos. Porque Hombre, Víctor, ya. Víctor tarda 5 Sí. minutos en hacer un mueble. Yo Sí. hubiese tardado 3 horas. Eso es verdad, que alguien que sabe, pues lo sabe, lo Claro. sabe hacer bien. Bueno, pues ya está, pues vámonos a la cama, ¿no? Venga, a descansar. Adiós. ¿No estáis preparados? No estáis preparados.
Este es el después con luz, por fin, por el día. Y... Vale, habéis tenido una primera impresión. Yo sé, esto es un cambio, hay papeles, bueno, cada uno tiene que decidir qué sensación os da. Ahora os voy a contar ya cosas como específicas, ¿vale? De cada parte. Faltan detalles, falta ver qué vamos a hacer con esa puertecita porque todavía tenemos que instalar el sistema de ventilación, así que no pasa nada. Falta la tabla de maderas que vamos a poner de listones tapando todo y la rejilla que va a ir ahí. Esto realmente no está instalado, tenemos que acabar la instalación, ¿vale? Tenemos el super plano en la vida real. Es que queda muy bonito. Como os dije, os voy a decir cuánto me ha costado todo. Faltan detalles, falta toallero. Eso va a ir en el siguiente vídeo que acabemos detalles de la autocaravana, ¿vale? Porque nos faltan muchas cosas. Es más, os tengo que decir, o sea, simplemente cambiar el marco, esta puerta y esta puerta por un verde parecido a este verde. Yo creo que puede quedar increíblemente precioso. Y pensad que la madera que vamos a poner en el suelo va a ir a juego con el váter, o sea, va a ser como esta madera. Y ahora sí, como os he dicho al principio, vamos con los precios. Bueno, Julián ya nos ha dicho lo que cuestan los muebles, ahora vamos a ir con lo que cuesta el resto, ¿vale? 45 euros nuestro grifo, que... O sea, vosotros sabéis lo que yo voy a sentir cuando pongamos aquí un ganchito y yo me pueda duchar así. Y esta ducha que nos iba siempre tan bien. En teoría... Pues esto es para ducharte. Papeles, ¿vale? El papel. Hemos necesitado 2 rollos. 22 euros cada uno. Así que en total 44. Más el pegamento que hemos usado 2 botes de spray. Eso fueron 6 euros. El pegamento rosa, que yo es el que os recomiendo porque es mucho más fácil. Nosotros llevamos usados 2 en total con toda la autocaravana. Así que 20 euros. Más el kit de rodillo, pincel, que nosotros lo hemos ido comprando aparte. Pero bueno, el que os venden serían 10,49. Y el barniz antihumedades que hemos echado al papel encima. Eso han sido 25 euros. Por cierto, me he dado cuenta que el marco no lo dice Julián, el marco unos 30 euros, ¿vale? La madera, el espejo es que estaba aquí ya puesto. El váter que me lo mandó Trelino, que es un baño seco, son 761,59. Bien, es que no me acordaba el decimal. Y el sistema de ventilación, que es aparte, 198,28. Y el set de cosas básicas, como lo que venía de la arena, las bolsas y demás, cuesta 37,52. Que por cierto, con el código en la red tenéis este set gratis. Y el baño en Trelino venden los materiales para hacértelo tú. O sea, me refiero, si vosotros no queréis gastaros ese dinero en un baño, os lo podéis hacer vosotros mismos comprando los materiales aparte. Truquito. Un bote de silicona, 4 euros. Así que en total es que podría haber cogido el móvil antes. 1.571,88 euros. Más 4 días de trabajo. Porque eso hay que valorarlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Habéis acertado, ¿no?, a la pregunta, que espero que os haya gustado muchísimo. Espero que estéis disfrutando esta serie. Gracias por disfrutarla. Suscríbete para que te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Dale a like, que me ayudas. Y bueno, que de verdad que muchísimas gracias por seguir la serie. Nos vemos en otro vídeo de la reforma. Hasta entonces, ¡dui! Un segundo este plano. Harlem es el perro sticker de la resistencia, ¿sí o no?